frecuencia, tasa, proporciones, ya, cuando hablamos de proporciones hablamos en porcentajes, ya. Más o menos les voy a explicar lo que es la proporción. Por ejemplo, si en un cierto número, ya a partir de mañana, ¿no? Porque hoy quiero avanzar lo que es esta teoría más lo otro, y lo anterior recordar un poco. Porque si no entienden bien lo que es epidemiología, lo que es información, lo que es el daño, de dónde sale tasa, de dónde sale proporcionalidad, la tasa de letalidad, lo que es mortalidad, morbimortalidad, no digo que no le van a entender, sino que no van a captar de dónde sale y cómo yo debo aplicar esos conocimientos para mi estudio, que es la monografía, ¿ya? Porque en sí el tema que van a escoger, donde van a aplicar estos conocimientos teóricos y prácticos, es lo que se les está explicando, ¿ya? Van a tener noción, por ejemplo, cuando vayamos explicando información en la salud, cuando yo les decía de ciertos grupos de niños, por ejemplo, que viven en la villa, están aquí, la madre se descuida, es lo que vamos a ver, vamos a reflejar en gráfico, en imagen, ¿ya? Cuando escojan su tema, ya se van a dar cuenta el título de que ustedes van a aplicar en un centro de salud de cierta población, no necesariamente que se vayan a otro distrito, otro barrio, puede ser de su zona donde ustedes viven, ¿ya? Como les dije, yo les voy a facilitar un formato de cata para que se apersonen al centro. Generalmente las supervisoras son los que manejan estos datos estadísticos. Esos datos estadísticos los van a sacar del SNIS, de libros oficiales. No van a hacer inventos ni datos ficticios, porque quiero que apliquen y aprendan. Porque fácil es que bajen una monografía de internet, es fácil, uno lo encuentra. O sea, es detectar. Ahora, y es otra cosa que también lo manden a hacer, también uno se da cuenta, porque aquí van a pasar a explicar. Van a tener cierto tiempo por grupo para la defensa. A ver, más o menos calculando, en una monografía, en una tesis de defensa, es de 40 a 50 minutos de explicación de una maestría, de la defensa de una tesis, pero en una monografía se va a dar un límite, vamos a ver, entre media hora, 40 minutos. Y los 5 integrantes van a tener que saber y dominar esa monografía, y los 5 no va a haber orden de que vos vas a explicar el objetivo específico, yo el general, y vos el marco teórico y yo la conclusión. Porque quiero que ustedes aprendan todo, porque el todo es personal para uno. Porque no solamente cuando salgan profesionales, algo así te sabe que yo aprendí nomás los objetivos generales, no sé lo demás. ¿No ven? O sea, uno lo aplica en todo. Y eso lo estoy haciendo para que ustedes aprendan. También lo que es la monografía, como yo les dije de manera voluntaria, yo les voy a enseñar a hacer una monografía. Los paso con el ejemplo de un tema, y de ahí ustedes van a tener luces para que busquen su tema. ¿Ya? Para que no digan, ay, la doctora nos dio monografía y no sé de dónde vamos a sacar, o sea, ya también empiezan a sacar conjeturas. ¿Ya? Entonces de aquí, si ustedes ven dudas, a partir de ahora, hoy pregunten la teoría que hemos estado avanzando, ¿ya? Porque los números, como les digo otra vez, los vamos a aplicar a partir de mañana. Ya, estas primeras diapositivas, lo que en la anterior clase vimos, y vamos a recordar. La información en salud, como dijimos, ¿por qué es importante la información en salud? ¿Por qué nosotros necesitamos saber estos datos sobre los pacientes, la población, las personas, dependiendo de los grupos etarios del estudio nosotros vamos a hacer, sea adultos, niños, embarazadas, pacientes enfermos de diferentes patologías o enfermedades? ¿Por qué es importante? Uno, porque nosotros sacamos datos demográficos. Cuando hablamos de demografía, ¿no? Pueblos, son las personas, ¿no? Entonces nosotros sacamos datos demográficos. La población en un territorio, en un lugar determinado, puede ser en una zona urbana, zona rural. Cuando son zonas rurales hay diferentes tipos, eso después ya viene la explicación. También a la vez nosotros en información en salud, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros sabemos los recursos existentes, como yo les decía. En cierta comunidad, por ejemplo, si hay un grupo etario de niños que se enferman, como siempre les dije, de diarrea, ¿no ves? Se enferman de diarrea y nosotros tenemos que indagar por qué esos niños de esa comunidad, ya yo me voy a inventar, Comunidad del Horizonte, ¿no? En esa comunidad, ¿por qué 10 niños están enfermos en el mes de marzo? ¿Por qué se enfermaron 20 en abril? ¿Y por qué otra vez están retornando en mayo?
los mismos 15 niños. Entonces no es normal que en ese mes, en esos picos, se hayan enfermado los mismos niños, pero el número de hectáreas varía y tenemos que indagar, averiguar. Ahora, puede ser que el médico que esté en el consultorio en una comunidad no le haya dado el medicamento adecuado. Otra puede ser que sea descuido de la mamá. Otra puede ser de que el agua esté contaminada, etc. Ahora, dependiendo de qué factor nosotros podamos indagar el estudio, vamos a aplicar el conocimiento, las medidas, la prevención. Si es el agua, ¿qué tenemos que hacer como médicos? Trabajar con el OTB, con la autoridad, el agente cantonal que le llaman. Tenemos que proyectar, hacer un proyecto de que mejore esa calidad de agua. Ahora, si fueran recursos como OTB, como comunario del pueblo, de esa población determinada, nosotros tenemos que gestionar a través del subalcalde, si corresponde el término, o a través del alcalde, que le dé más recursos económicos a ese centro de salud o a ese distrito, para que yo como personal de salud, si soy yo el director o la directora jefe médico, voy a sugerir qué medicamentos yo necesito más para esa población, para que le dé un buen tratamiento. Por eso la información en salud es importante. Averiguamos, indagamos todos esos factores y de acuerdo a los factores que nosotros indagamos vamos a buscar una solución. ¿Ya? De eso se trata. Ahora, la epidemiología es un estudio para qué. Nosotros al final, ya cuando vimos al principio qué es la epidemiología, a ver quién dice qué es la epidemiología. Un concepto, no definición, con sus propias palabras. Después una compañerita me dijo las diferencias, ¿no? Epidemiología descriptiva. El estudio conforme a la frecuencia de casos de enfermedades en una determinada población. Eso, el número de casos que se da en una determinada población, hacemos el estudio, ¿no? Ahora, la epidemiología, nosotros con la epidemiología vemos la actuación eficaz y consciente de la salud pública. O sea, al hablar de salud pública, también nosotros vemos los grupos vulnerables. ¿Cuáles son los grupos vulnerables? Los niños pequeños y los adultos o personas de la tercera edad, ¿no? Ya. Ahora, los datos de la población, para sacar estos datos, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que sacar esta información? Sacamos el número total de habitantes de una área, por ejemplo, como les dije, de esa población horizonte. Tenemos que saber cuánto es el total, que sean 800 habitantes en total. Tenemos que saber estos datos estadísticos sí o sí. Ahora, el grupo de edades y sexo, la pirámide poblacional. Tenemos que saber cuántas embarazadas, cuántos adultos, cuántos niños, cuántos jóvenes. Tenemos que hacer una tabla, una barra, ¿ya? Por ejemplo, de 5 a 10 años, ¿cuántos hay? De 10 a 15, etcétera, ¿no? También se lo puede clasificar, como le dije, niños, adultos, embarazadas, mayores o menores. Ahora, también nosotros al averiguar la información en salud, ¿qué es lo que tenemos que saber nosotros como personal? Por el personal de salud o la autoridad dentro de esa comunidad. El movimiento de la población, como le decía, los nuevos asentamientos, gente que no es estática dentro de un departamento, puede ser. Por ejemplo, de La Paz migran a Santa Cruz y de Santa Cruz se van a vivir a otro lado, a eso se refiere. Tenemos que saber los nuevos asentamientos, si de aquí se van allá, cuántos se van cambiando, migración de la ciudad o viceversa, o de la ciudad a provincia o de provincia a la ciudad. Migración de otros países. Aquí también hablamos de los nómadas, hablamos de los ayoreos, como les expliqué, ¿se acuerdan? Les dije que los ayoreos yo conocí en Pailón, que, bueno, la mayoría debe conocer también, que hay un cierto número de ayoreos que viven en la Villa 1 de Mayo. Esos ayoreos de la Villa 1 de Mayo tienen generalmente los estacores, los chiquenos, tienen su familia en los municipios, en las comunidades. En el caso de Pailón, en Puerto Tigre, hay varios lugares, ya en Cosa Verde también. A eso se refiere a los grupos que son migratorios, a los grupos que van migrando de un lugar a otro, los nómadas. Ahora, el número de defunciones en información en salud también, ¿qué necesitamos saber? Necesitamos saber el número de defunciones de la población. ¿Cuántas personas mueren en esa población, ya sea de manera mensual y de manera anual? ¿Y por qué muere esa población? ¿Cuál es la causa del origen de la defunción?
de esa población, ¿ya? O en otros términos, es el morir, el orbitar, el fallecer, ¿ya? Ahora, también necesitamos saber en información en salud el número de nacimientos que se da en esa población determinada, ¿ya? Toda esta información en salud, todos estos datos nos sirven para hacer estudios epidemiológicos, ¿ya? Y necesitamos saberlo, porque si no sabemos no se puede hacer un estudio, tampoco podemos hacer a la letra muerta con pura teoría. Sí o sí en epidemiología se aplica número y teoría. Otra característica de la población que también se lo mencioné como ejemplo. La ocupación, lo que le decía, tenemos que saber de esa población a qué se ocupa. Por ejemplo, si en esa comunidad tenemos que son rosadores o carpinteros, generalmente también hay gente profesional que se va acá por los agrónomos, los veterinarios. Tenemos ocupación y profesión, tenemos que saber de ese grupo de población. Ahora, también hay grupos especiales, ¿no? Lo que es la población escolar, bueno, sigue habiendo lo que es la población analfabeta, los grupos étnicos que son minoritarios, grupos religiosos. En este caso también entran de los grupos especiales los menonitas, ¿no? Los menonitas que también están en diferentes comunidades que se dedican a la agronomía, a la cosecha, etcétera, ¿no? En todo esto de la información en salud también repercute, tiene influencia, se ve en lo que es en las inundaciones, la sequía. Sequía en el caso de Potosí, ¿no? En Potosí, como ustedes pueden ver y han notado, vienen de Potosí cada fin de año la gente a pedir recursos, ¿no? Están en las rotondas, todo eso. Influye también la migración de esa población para que salga aquí a la ciudad de Santa Cruz, porque Santa Cruz es el motor económico de Bolivia, ¿no? Ahora, ¿qué necesita conocer, qué se necesita conocer en cuanto a la distribución espacial? Cuando hablamos de espacio, ¿de qué hablamos? ¿Distribución espacial? ¿Espacial? De eso, sí hablamos. Y se debe conocer. Ahora, cuando nosotros conocemos sobre esta distribución espacial, vamos a tener las siguientes características. ¿Qué se tiene que conocer, averiguar e indagar? Uno, la proporción de la población urbana, y en la población rural tenemos que saber dos cosas, la dispersa y la concentrada. Ahora, cuando hablamos de población urbana, ya todos sabemos Santa Cruz está dividido, o sea, se caracteriza porque está en anillos, primer, segundo, tercer, cuarto, etcétera, en los anillos, no la zona urbana. Ahora, y la zona rural, como hace mención, tenemos la dispersa y la concentrada. En la dispersa puede ser, un ejemplo, pueden ser los nuevos asentamientos cuando recién se está poblando una comunidad, van lo que es a la toma de tierra. En un sector, como ven, puede ser que estén las calaminas por aquí, en otro lado ya tienen algunas sus viviendas establecidas, o las carpitas, las chocitas, ¿no ven? Ahora, esa es la población dispersa. Ahora, la población concentrada, un ejemplo, Valle Grande, Guarne, puede ser Montero, una población concentrada, o sea que tiene más gente y tiene más condiciones de vida, o sea, de calidad de vida. Tiene lo que es agua potable, tiene luz. Es diferente la rural, la dispersa de la concentrada. La dispersa están casi a kilómetros, no están a cuadras, están separados. En cambio, en la concentrada puede estar una casita aquí y la otra casita puede estar al lado, o puede estar al frente o en diferentes cuadras. Esa es la diferencia entre dispersa y concentrada, ¿ya? Ahora, estos datos que ustedes ven en cuadritos reflejados entre columnas y filas, ¿cuál es la diferencia entre área rural dispersa y concentrada? La dispersa es la población menor a 2.000 habitantes. Ahora, la concentrada tiene un rango entre 2.000 a 10.000 habitantes. Esa es la diferencia. Como les mencionaba, Pailón tiene arriba de 36.000 habitantes, ya tiene. Así sucesivamente, esto entonces
tiene que tener ese grupo etario entre 2.000 a 10.000 la concentrada, y la urbana es mayor a 10.000 habitantes. Esto puede ser de una UV de diferentes barrios, pero ese rango de población debe tener una población urbana. No se olviden que la rural es dispersa y concentrada. ¿Cuál es su población? Menor a 2.000, el otro el rango entre 2.000 a 10.000, y la urbana es mayor a 10.000 habitantes. ¿Ya? Y ahora, todos estos datos estadísticos, nadie se inventa estos datos, ni yo ni ustedes, esto lo facilita el INE, el Instituto Nacional de Estadística, está en sistema. Ahora, el INE, ¿a quién facilita? Al personal de salud, está en el SNIS. El SNIS, ¿qué significa? El Sistema Nacional de Información en Salud. Cuando ustedes vayan, hablan con la supervisora, le van a dar un cuadernito, en ese cuadernito tienen sus barras, sus tablas de los pacientes identificados y clasificados. Ahora, si es un centro de salud de 12 horas, de 24 horas, con internación, dependiendo, o centro de salud integral, le van a facilitar la información. Hay diferentes tipos de información en diferentes establecimientos. Si es con internación, obviamente van a haber datos estadísticos de pacientes internados. Y si es centro de salud integral, de 24 horas, va a haber quirófano. Tenemos pabellones de pediatría, de ginecología, medicina interna. Por eso, si ustedes están en su barrio, sea que sea un centro de 12 horas, de 24, con internación, sin internación, si es integral, ahí lo pueden hacer otra vez para que no se compliquen. Como ya se conocen al personal en su zona, es más fácil para que le puedan dar la información, ¿ya? Ahora, aquí, bueno, se ve, pero no es muy claro que hacer la imagen aquí. Aquí también se puede ver de la población dispersa y concentrada. Esto también está en GPS, que también en GPS uno lo puede ver, ya sea en imagen grande o chiquita también, ¿ya? Ahora, esta información básica que se elabora en las áreas es de manera permanente, como hablamos de la área rural, área dispersa concentrada y la área urbana. Debe ser permanente, esta se actualiza de manera constante, y la evaluación para hacer intervención en salud, ¿ya? Todos estos datos se actualizan, ¿por qué? Porque hay nuevos nacimientos, hay defunciones que se van dando de manera secuencial, de manera diaria, de manera semanal, de manera mensual, etc. Cuando las personas habitan en un centro de salud, le dan el CMU, el certificado médico de defunción. Si un niño nace, le dan el certificado de nacimiento. O sea, estos datos van cambiando, son dinámicos, no son estáticos, ¿ya? Entonces, estos datos de información en salud se actualizan por ese motivo. Ahora, otro punto, recursos que se cuentan en su área geográfica de acción, sea de la zona que estamos hablando, de la zona urbana, de la zona rural. Se tiene que evaluar la capacidad de todos los servicios que tiene la población, o sea, estamos hablando de una comunidad, y se tiene que identificar las fortalezas. ¿Por qué está fortalecido esa comunidad? Sea que porque tenga buenas condiciones de vida, de alimentación, pero lo malo es que no tiene calidad en agua, no tiene luz. Se tiene que hacer esa evaluación en esa comunidad, en esa población. Ahora, la información, ¿quién la puede facilitar? Si fuera de una comunidad y el INE está aquí en la ciudad, tiene que ser la subalcaldía, lo más próximo a ese centro de salud. La subalcaldía, la alcaldía posteriormente, que está en la zona urbana de un municipio. También el personal de salud puede facilitar esta información. Las escuelas, las profesoras, el director de un colegio les puede dar esta información. ¿Por qué? Porque sabe cuántos alumnos tiene inscritos por año, cuántos alumnos tiene por curso, qué niños o qué estudiantes están enfermitos. Es claro ejemplo aquí en la ciudad. La mamá pide permiso, mi hijito está resfriado, el otro está con diarrea, etcétera, ¿no ves? Entonces, también las unidades educativas, los colegios manejan esta información en salud de manera indirecta, aunque no sean personal de salud, pero manejan la información, ¿ya? Ahora, también las ONG habían, la USAID, habían otras ONG que estaban
en ciertas comunidades, en ciertos municipios identificados que hacían intervención de estudio, ayudaban económicamente, pero ahora ya no, con el gobierno hubo muchos cambios, ¿no? Ahora, sobre estos recursos que estamos hablando de los datos gráficos de acción, tenemos la inventariación, que es el inventario, o sea, hacemos de manera secuencial, la inventariación y la representación gráfica de estos recursos. ¿Para qué se hace el inventario? Para recolectar información de qué. Cuando hablamos de inventariación, sinónimo de inventario, ¿para qué? Uno, vamos a saber qué establecimientos de salud tenemos en esa zona determinada. Un ejemplo de la zona urbana, Distrito 1, que queda aquí la Universidad de La Gabriela. Tenemos cerca en este Distrito 1 el Centro de Salud Willy de Maitre, está el Centro de Salud del Perpetuo Socorro, está el Centro de Salud San Luis, ¿ya? Para eso, este inventario nos sirve para saber qué establecimiento de salud tenemos en un lugar determinado. Ya les di el ejemplo del Distrito 1, así pasa el Distrito 2 de los otros distritos. Y a la vez también nosotros podemos saber si hay la Caja Nacional. Aquí tenemos la Caja Nacional en el centro, la Caja Petrolera en la Rafael Peña y España. Tenemos, bueno, en el caso de las clínicas, etcétera, ¿no? Ahora, este inventario también nos sirve para saber si también estos establecimientos, qué tipo de beneficios pueden tener. Laboratorio, si fuera en este caso del Hospital San Juan de Dios, ¿tiene laboratorio o no tiene? ¿Tiene cama? ¿Cuántas camas hay en cada pabellón o en cada sala? Por ejemplo, en la sala de varones, ¿cuánto hay? Hay 50 camas, hay 30 camas de mujeres, ¿ya? Para eso nos sirve el inventario de la información en salud. Ahora, también los establecimientos escolares. Tenemos un colegio, bueno, ya le cambiaron el nombre, el módulo educativo, el General Barriento, bueno, el Cástulo Chávez, que Natalia Solibáñez de Cuellar, etcétera, ¿no? También esa información nos sirve el saber qué establecimientos, unidades educativas tenemos. Población, si esta población tiene agua, no tiene agua, tiene alcantarillado, ¿no? Y la electricidad y alimentos. ¿Qué tipo de alimentos? Si es en una comunidad, sabemos que hay muy pocas verduras, y cuando hay muy pocas verduras, ¿qué es lo que pasa en los niños? O no consumen carne, no consumen huevo, proteína. Bueno, ya cuando lleguen en pediatría van a saber, tienen el signo de la bandera, su cabellito se tiñe así como blondo, color medio amarillo naranja, y dice, ay, mijito, está choquito, dice, ¿no ves? Pero es por falta de proteína, no consumen carne, no consumen huevitos, ¿ya? Eso es por falta de proteína. Ahora, las verduras lo mismo, la misma piel es diferente, ¿no ves? ¿Ya? Hay características de la zona urbana con la zona rural en comunidad. ¿Cómo es el comportamiento clínico de la persona de un lugar con el otro? ¿Ya? Ahora, la representación gráfica de todo esto lo que estamos hablando, uno del inventario, y esta representación gráfica. ¿Por qué se lo hace en gráficos, mapas y croquis? Con esto se representa cada uno de los recursos con simbología. Por ejemplo, aquí en este caso, un ejemplo donde yo estuve de gerente de la red de salud Chiquito, como les mencioné, la administración gerencial es Pailón San José Roboré. Se trabaja a nivel gerencial como alcalde con las autoridades, ¿ya? Se le sugiere qué tipo de proyectos tiene que realizar, qué tipo de trámites tiene que hacer para habilitar sus establecimientos, qué significa darle su certificado de bautismo, su primer documento, para que funcione legalmente y se tramite el NIT, ¿ya? Ahora, si está aquí una gerencia de red en salud, esa gerencia de red de salud tiene, esto ya es parte, un ejemplo sencillo, es parte del segundo componente que van a llevar en gerencia, pero se aplica un poco aquí, ¿ya? Si hablamos de la gerencia de la red de salud Chiquito, Pailón San José Roboré, tiene contacto de Pailón. En Pailón, el Centro de Salud Integral de 24 horas. Tenemos Pozo del Tigre, tenemos otra comunidad, ¿ya? O sea, tiene contacto. El Centro de Salud Integral es, como le digo, la principal referencia de contacto para la gerencia. Y de aquí recaban información de los otros puestos o centros de 12 horas, ya que no son con internación. En un puesto de salud
solo está un auxiliar de enfermería. Según las normas del Ministerio de Salud, puede haber 2 auxiliares de enfermería en un puesto de salud para que doblen turno, ¿ya? Hay características que el personal de salud tiene que estar en un puesto de salud, en un centro de 12 horas, centro de 24 horas, ¿ya? Ahora, cuando son centros de 24 horas, tiene que haber mínimamente, peor si es integral, ginecología, pediatría, medicina interna, cirugía. Y opcional pudiera haber también lo que es traumatología y cirugía, quirófano. Ya como les digo, el contacto a la gerencia, si fuese Pailón, San José, Roboré, Pailón, el Centro de Salud Integral Pailón, está a unas cuantas cuadras de la plaza. Y a su alrededor, entre todo su territorio de Pailón, hay diferentes centros de salud, ¿ya? Esos centros de salud dan la información, centralizan en el Centro de Salud Integral Pailón y de ahí lo transfieren a la gerencia, ¿ya? También toda esa información que va en secuencia, en cadena, también nos sirve para realizar este estudio de diferentes cosas, sean desde los nacimientos, de los embarazos, si son cesáreas por parto normal, si son cesáreas, si son los nacimientos por parto normal o por cesárea, ¿ya? Si son defunciones, ¿por qué estos pacientes han vomitado, han fallecido? Sea por complicaciones de diabetes, sea por infarto, o sea por algún tipo de patología crónico que haya tenido esta población. Como también pueden aquí ver, bueno, aquí no es notorio, aquí en el mapa de Bolivia, ven aquí algunos puntitos. Cuando ustedes ya estén en provincia, en el SSRO, si van a tener la bendición y la suerte que les toque una enfermera que tenga paciencia y un médico de buena voluntad de su gente de ahí, van a ver algunos cuadros donde están con tipo alfileres de colores cabecitas, ¿no? Puestos, por ejemplo, puede ser solo de Santa Cruz, obviamente. Los rojos, ¿qué pueden significar? Pacientes con TB, de que estén haciendo tratamiento, concreto tratamiento, que hayan abandonado y hayan vuelto a seguir el tratamiento. Los alfileres de color amarillo pueden ser pacientes que tengan diabetes en ciertos barrios. Así se lo va diferenciando a simple vista. Puede estar el cuadro de plastoform y pueden estar los alfileres de colores, pero esos colores de alfileres, cada color significa algo en los pacientes, en la población, ¿ya? Y esa característica que ustedes ven en los cuadros, en la pared, ¿para qué sirve? Que de manera gráfica eso lo van actualizando de manera mensual el personal de salud, para que se guíen. Puede ser también que haya de colores rosaditos, niñas que han sido vacunadas y otras que tengan un color, no sé, fucsia más oscuro, que les falta por vacunar o que no volvieron a ser vacunadas, que el personal tiene que ir a su casa a indagar, a averiguar por qué no vinieron a seguir su vacuna de manera normal, ¿ya? Para eso sirven estos croquis, estos mapas, para que nosotros nos ubiquemos en tiempo sobre la población de un lugar determinado, ¿ya? Por algo están esos cuadros colgados, como les dije, los cuadros en pico, como vamos a ver esas oleadas también. Todo esto se aplica en lo que estamos aprendiendo. Aquí, como les dije, en Santa Cruz estamos de nosotros en zona urbana y está caracterizado en la ciudad de Los Anillos, ¿no? En el primer anillo que tenemos, en el segundo y en cada anillo cuántos distritos, y si eso se lo va ampliando, vemos si está poblado o no está poblado dependiendo por el distrito, ¿ya? Para eso son estos mapas. Bueno, ahora ya más actualizados con el GPS, como les mencioné, ¿ya? Ya, organización de la comunidad. Como le mencioné, la inventariación, como refiere en el texto y en los libros también del doctor Aguado, habla de inventario, ¿ya? Estas formas que existen en la comunidad, ahora, ¿cómo también ellos están organizados? Siempre en una comunidad, siempre en un municipio, y no es nada raro, también pasa lo mismo, no es excepcional en la ciudad, hay sindicatos, ¿no?
El sindicato de transporte, el sindicato del mercado, y en salud también hay dos sindicatos. En el caso de nosotros, el CEDE, hay el sindicato del CIRME del CEDE. La federación es departamental. Sindicatos son de diferentes hospitales, entre todos forman el FECIRME. Y hay el FECIRME departamental y el FECIRME nacional. Lo mismo. Todo esto están organizados, como le dije, a las juntas vecinales. También los clubes y los gremios. Las juntas vecinales, ¿qué nos facilitan a nosotros como personal de salud? Nos facilitan para que nos ayuden a mediar, a que nos den información de una población determinada, de un barrio o distrito, si el personal no quiere facilitarlo, pero está en la obligación de darnos la información. También las juntas vecinales intervienen, también las juntas vecinales hacen su solicitud a la alcaldía de personal de salud, de medicamentos, los pacientes van y se quejan, denuncian, etc. Por eso también forma parte la junta vecinal de este tema que es información en salud, ¿ya? Bueno, también cuando nosotros averiguamos, por ejemplo, de la junta vecinal, quién es el presidente, quién es el vicepresidente, el secretario, tesorera, tenemos que saber como vecino de esa zona, cómo se llama, nombre completo, no que le dicen no Pilincha, supongamos, ¿no? No. Miren, es don José Salvatierra Medrano, ¿ves? Su número de celular, su teléfono, etcétera, y su dirección. Porque cuando hacen su denuncia personal de salud tienen que poner nombre y apellido completo. Sinónimo, seudónimo, no se acepta, no existe. ¿Ya? Otra persona, no sé, puede ser algún difunto, alguna persona que haya fallecido, pero se tiene que poner datos reales. ¿Ya? Ahora, también la ocupación. En esta información en salud de una comunidad, ¿quiénes intervienen? ¿Sabe que, bueno, no sé quién sabe qué es el ALS? Los OTB, generalmente se ve en los barrios alejados, lo manejan muy bien, en las comunidades. ¿Alguien es de algún municipio de aquí? ¿Qué es el ALS, el OTB? El ALS es la Autoridad Local de Salud. ¿Qué significa? Otra vez, para que se le quede, por ejemplo, en Pailón, en Pozo del Tigre, hay una ALS. ¿Qué significa? Junto con mi junta vecinal, esa autoridad local de salud, yo puedo hacer el reclamo al alcalde por qué no me llegó para el centro de salud de Pozo del Tigre un ecógrafo. Sí, se solicitó el ecógrafo hace un año y sin fin porque estaba en su POA. El POA es un presupuesto, hay una partida, dice, yo lo hago en esta gestión para la siguiente. El ecógrafo cuesta 70.000 bolivianos, ya está el presupuesto, está la partida presupuestaria, pero al año siguiente ya va a terminar la gestión, no se compró el ecógrafo. ¿Qué es lo que puede hacer el ALS? Hacer la queja, la denuncia formal, ya de que no se ejecutó, a pesar de que ese presupuesto ya estaba en el POR. De eso se ocupan los ALS. Los OTB de la misma manera, ¿ya? Son autoridades que están dentro de una comunidad, de un municipio, que trabajan en beneficio de su misma población. Ya intervienen para hacer gestión, ya, de su población donde ellos viven. Tienen que ser autoridades, personal que viva. Un ALS no puede ser que esté viviendo en Montero y que quiera desde Montero monitorear, trabajar para Pailón. Pero hay casos a veces así de que gente supuestamente vive en ese lugar, se llama finta o engaño, trabajar por ese pueblo y que ni siquiera ha vivido ni un año ahí. Ya esas son cuestiones políticas, ¿no? ¿Qué otros datos nos pueden servir también para la información en salud? De mercados, iglesias, los clubes, bueno, las escuelas ya ahora los mercados. ¿Por qué los mercados? ¿No ven? Los mercados en la manipulación de los alimentos. También se puede hacer algún estudio. También de por qué cierto número de personas, por ejemplo, del abasto, de un sector que, bueno, no sé muy bien los sindicatos, los sectores, pero ¿por qué ese tipo, esa población femenina, 50 mujeres, 18 están con infecciones, ¿no? Infecciones urinarias, otras con secreciones? ¿Por qué otro grupo está con tos, otro grupo porque está con diarrea? También podemos hacer un estudio en un mercado, ¿ya? ¿Alguna pregunta sobre la información en salud?
Toda esta información en salud nos sirve para sacar datos para nuestro trabajo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran preguntar? Doctora, ¿qué era la OLS? Ajá, OTS. son las organizaciones territoriales. OTS. Organizaciones territoriales de base. O sea, son un grupo de personas que están organizados para trabajar en beneficio de su misma población. ¿Es lo mismo que los ALS? Sí, tiene diferentes obligaciones, pero al final los dos trabajan por su municipio, por su comunidad, por su pueblo. ¿Ya? Pueden hacer la representación oficial legal reclamando en beneficio de su comunidad. ¿Ya? ¿Alguna otra preguntita? Vamos ahora, son unas 2 diapositivas. Para mañana ya entramos lo que es todo lo que es el número. ¿Ya? Algo que quieran preguntar otra vez sobre la información en salud, ¿tienen muy en claro para qué nos sirve la información en salud? ¿Sí? A mí me gusta dar más ejemplos porque con ejemplos lo pueden tener la teoría, pero es otra cosa con el ejemplo ya para que ustedes tengan más luces, les clarifique para que puedan entender para su trabajo, para hacer el estudio. ¿Ya? ¿Algo que quieran preguntar? Nada, para que pasemos daño en la salud. De aquí en adelante, ¿por qué es el daño? Aquí vamos a ver de por qué las personas se enferman y cuando se enferman, ¿qué es lo que tenemos nosotros que indagar, averiguar, estudiar? La tasa, la mortalidad, proporción, etc. ¿Ya? El daño a la salud, ¿qué es el daño a la salud? Es un problema de salud en una población o persona determinada, ¿ya? Que están sujetas a riesgos, ¿ya? Esos riesgos, como les mencioné, ¿cuál es? La enfermedad, la discapacidad y la muerte. Cuando hablamos de enfermedad y de muerte, vamos a nosotros a cuestionarnos, a indagarnos mentalmente, internamente, porque cuando se da la enfermedad es porque pasa algo, no es porque todo está normal, aquí no pasó nada. Entonces tenemos nosotros que averiguar por qué esa persona está enferma, por qué se murió, por qué gritó, por qué falleció. Ahora, para dar solución a este problema, uno ¿qué tiene que conocer? Tiene que conocer la siguiente situación, identificar el problema. Y para esto, como les decía, nos preguntamos de qué y cuándo. Al hacer la pregunta de qué se enfermó esa persona, cuántos se enfermaron de esa patología, de esa enfermedad, por ejemplo, ¿de qué se enfermaron? Ya de COVID. ¿Y cuánto, de qué se enfermó de COVID y cuántos se enfermaron de COVID? De 100 personas, 20 tuvieron COVID. Y de los 20, ¿cuántos murieron? ¿Cuántos fallecieron? 5. ¿Y por qué murieron? Pues porque lo intubaron, no lo intubaron, y así sucesivamente. Por eso nos preguntamos, ¿ya? ¿De qué se enfermaron? ¿Y cuándo se enfermaron? Ahora, ¿y de qué murieron? Como les dije, murieron porque se complicaron, unos porque lo intubaron, tuvieron un ACV, etcétera, ¿no? Ahora, ¿cuántos murieron? Esas son las interrogantes, las preguntas que tenemos que hacer. ¿De qué y cuánto? Estas son las preguntas claves, ya sea de enfermedad o de muerte. ¿Ya? Ahora, con estos datos se va a conocer el número de casos, la tasa de mortalidad de esa población. Ahora, aquí se tiene que adjuntar información de otros servicios. Una, puede ser que este grupo de población, por ejemplo, los que se hayan enfermado, hayan fallecido ya hace un mes atrás, hayan ido por un simple resfrío. ¿No ven? ¿Qué le dio el médico? Le dio un antigripal, o le dio, si tuvo fiebre, le dio, si tuvo una fiebre arriba de 39 grados, un metamizol o dipirona intramuscular. Ya, pero hay antecedentes de que esa persona ya vino, pero no fue diagnosticado a tiempo como corresponde. Fue diagnosticado como un simple resfrío, pero al final era una patología de COVID.
ya a eso se refiere. Se tiene que averiguar de los otros, no necesariamente, por ejemplo, si se muere, ya se murió el que lo entierre, ¿no? Por ejemplo, no es normal que en un barrio se hayan enfermado 20, o bueno, también cuando hay en el tema del dengue, ¿no? Dengue con complicaciones, sin complicaciones, con hemorragia, sin hemorragia, en un barrio. Por ejemplo, se detecta, hay dengue con signos de alarma, con hemorragia. Alrededor tenemos que averiguar cuántas personas se han enfermado de dengue y así sucesivamente para tomar las medidas preventivas. Y se tiene que averiguar por qué se murió, y si se murió, pues no, ya hay que ir que lo pierde, ¿no? Hay que averiguar porque eso lleva a complicaciones para la demás población. A eso se hace mención. Ahora, el otro punto que vamos a averiguar el daño es la frecuencia. La frecuencia de ocurrencia de un daño es su distribución. Cuando hablamos de la frecuencia de este daño y hace relación del daño, es su distribución. Cuando hablamos de distribución, tenemos que ver esta variable de persona, tiempo y lugar. Este triángulo de persona, tiempo y lugar están juntos, nunca van separados. ¿Por qué no van separados? Por ejemplo, en cierto lugar, como le dije, en el barrio Horizonte, tiempo, ¿de qué mes? De enero a mayo. ¿Qué persona? Niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, por ejemplo, adultos de qué, que se enfermaron de diabetes. Siempre estas variables están juntas. No hay las personas que se enfermaron y listo, que se enfermaron, ya ese es el tratamiento. Tenemos que averiguar en qué mes se enfermaron, con mayor frecuencia, en qué mes fue esa patología, etc. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos de personas, tenemos que averiguar de qué edad, de qué sexo, de qué raza esa persona, de qué se ocupa, si son escolares, si son adultos, bueno, si es ocupación o profesión. Ahora, en tiempo, aquí indagamos el año, el mes, la semana y el día. ¿En qué año, por ejemplo, si queremos saber de un estudio en el lado de Valle Grande, pacientes que generalmente se enferman más de Chagas, ¿ya? Podemos averiguar desde la gestión 2020 a la gestión 2024. Se acepta, como les dije en monografía, un estudio no menos de 6 meses. Un estudio, una monografía al menos de 6 meses, no es un estudio de cualquier cosa, al menos un estudio. ¿Ya? Podemos averiguar, por ejemplo, ya para hacerlo más sencillo, podemos averiguar de enero del 2023 a julio del 2023. Ya tenemos que averiguar si esos pacientes que tienen Chagas, por ejemplo, en Valle Grande, por qué se les ha complicado la sintomatología. Uno, porque no toman el medicamento; otra, porque nunca han ido a sus controles; otro, porque esos pacientes tampoco sabían que tenían complicaciones de Chagas, ¿ya? Etcétera, ¿no? Entonces, esa es cuestión del tiempo. Ahora, lugar, el país, distrito, barrio, lo que siempre he estado mencionando. El municipio de Pailón, el distrito 1 de aquí donde está ubicado la universidad, el barrio, barrio Cosa de las Antas de aquí de la avenida Bush y la región. ¿Ya? No se olvide que estas variables van juntos para realizar el estudio persona, tiempo y lugar. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? ¿No quiere pasar a la siguiente que te doy? En cualquiera de estas, no quiere cambiar la diapositiva, en cualquiera de sus manifestaciones, ¿cómo? Sale el proyectar y lo vuelvo a proyectar. ¿Cómo sale lo vuelvo? A ver, sí, hemos ya esto para que aquí el hombre. A ver, este acá.
Sí, no, no te El cable, si no desconectarlo, conectarlo de nuevo. Igual, mañana se nos pasa. ¿Cómo? ¿Esto lo cierra? A ver. Ahí está. Ya. En cualquiera de todo lo que nosotros ya hemos mencionado, de todos los referentes, lo anterior, nosotros, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Como les mencioné, la mortalidad, la morbilidad, las muertes, las enfermedades, las secuelas, la invalidez y el ausentismo, ¿ya? Ahora, la frecuencia se mide en indicadores y estas se van a agrupar en dos cifras, como está mencionado ahí. Cifra absoluta y la cifra frecuente o relativa. Hay diferencias entre la cifra absoluta y la frecuencia relativa. La cifra absoluta es el número de hechos que existe en un periodo de tiempo, ¿ya? Ahora, con esa cifra absoluta nosotros vamos a saber la magnitud del problema, cuán grande es el problema sobre ese estudio que estamos realizando. Por ejemplo, si hay 100 muertes de pacientes con diabetes en un año específico determinado de la gestión 2023 de una ciudad, ahí vamos a ver la magnitud. Si los casos de diabetes a comparación de las otras gestiones fue mayor en la gestión 2023 o fue mucho mayor en otras gestiones anteriores, o en la gestión 2023 es el número elevado de pacientes con diabetes, ¿ya? Esas son las cifras absolutas que nos dan información. Esta cifra absoluta no permite comparar los fenómenos de salud y enfermedad en una comunidad, entre dos comunidades, o sea, nos dan datos así como a la letra muerta, ¿ya? Ahora, la diferencia con la cifra de frecuencia relativa, aquí es como la división, el numerador y el denominador. En esta cifra relativa, esta cifra es la que nos permite, es esencial, primordial en epidemiología. Esta cifra relativa es la que se aplica en epidemiología, ¿ya? Por ejemplo, el numerador es el número de casos de fallecidos de nacimiento. El denominador es la población. Un ejemplo sobre esto, a ver, sobre una proporción. Aquí en esta frecuencia relativa vamos a ver razón, proporción y tasa. Un ejemplo sencillito de lo que se va a ver mañana de proporción. La proporción generalmente se mide en porcentaje, ¿ya? Ahora, la proporción varía en rango de 0 a 1. Un ejemplo, yo tengo una población de 25.000 habitantes, de los cuales 1.500 se han enfermado de diarrea, ¿ya? Generalmente el numerador está incluido en el denominador. ¿Qué significa? De mis 25.000 habitantes, de la tortita, ¿no? 1.500 personas, se han enfermado de diarrea, de diabetes. Por eso, generalmente de esta población, el numerador está incluido dentro del denominador, forma parte. ¿Qué es lo que hacemos en una proporción? Lo que hacemos es dividir los 1.500 pacientes con diabetes, con diarrea, dividido entre la población total de esa torta, de ese barrio, de esa comunidad, de ese municipio, ¿ya? Y eso nos va a dar un cierto número, 0,0 y algo, y lo multiplicamos por el 100% y sale en porcentaje. Las proporciones se miden en porcentaje y es generalmente de 0 a 1. No se olviden que la frecuencia relativa es de la que se aplica en epidemiología, lo que vamos a aplicar. Lo otro, lo de arriba, no nos permite hacer comparaciones. Si yo quiero hacer comparación, por ejemplo, del distrito 1,
de la 4 de noviembre con la PUL de este lado de la V57, con esta otra V. ¿Por qué aquí se enferman más de diabetes y por qué allá no se enferman? Aquí en las cifras absolutas no me permite hacer ese tipo de estudio. Ya, en cambio, en estas frecuencias relativas sí me permite hacer esos estudios. Porque aquí yo, en el numerador, veo cuántos casos, si han fallecido esos pacientes, no evitaron, no murieron. ¿Ya? Ahora, y en el denominador, obviamente que en ambos pudiera haber, pero no me permite hacer esas comparaciones. ¿Ya? No se olviden que la frecuencia relativa lo vamos a aplicar de aquí en adelante en epidemiología. ¿Ya? Tenemos que saber el numerador y el denominador. Y esto se mide en qué? En razón, en proporción y en tasa. Y a partir de mañana números y gráficos se aplican. ¿Ya? Fórmulas. Aunque no es matemática, pero se va aplicando con ejemplos de caso. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Lo que es información en la salud y lo que es daño en la salud. El daño en la salud sinónimo es enfermedad. Y de la enfermedad tenemos que indagar, averiguar lo que estoy haciendo mención, que es un problema. La enfermedad es un problema y ese problema tenemos que saber por qué esa población está enferma. ¿Ya? Y al saber esa población tenemos que averiguar, como le dije, el triángulo. ¿Cuáles son los tres? No están separados. Población, población, Personas que tienen lugar. Los tres sí o sí tienen que estar incluidos en este estudio. Si no hay las personas y solo está el territorio, perdón, el lugar, no tiene sentido hacer estudio. Y si está la persona y los otros no, tampoco. Sí o sí tiene que haber ese triángulo para que se pueda realizar el estudio, lo que yo les mencionaba en el anterior diapositivo. No se olviden. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Doctora, la cifra absoluta no solamente el numerador, ¿no? Solo eso, nos da, por ejemplo, a ver, un ejemplo para decir. Serían pues 100 pacientes con diabetes que mueren en un año. Eso nada más. O sea, es absoluto. En cambio, en esto es relativo, o sea, va cambiando de una gestión con otra. Podemos hacer comparaciones, como les dije, de este barrio de la 4 de noviembre con otro barrio, o de este distrito 1 con este distrito. Por ejemplo, la alcaldía, ¿cómo se basa? Como está en anillos por distrito. ¿Por qué intervienen más en los casos de fumigación de dengue por Normandía, por la villa, por el plan? Porque en esos mapeos, claro, ellos ven, aquí por ejemplo está de color rojo, en el caso del dengue, en este otro distrito también con rojo. Ellos ya tienen identificado de manera anual cuáles son los distritos que siempre se presentan casos de dengue. En otros, cuáles son los casos que, por ejemplo, tienen más pacientes con resfrío y otros tipos. Van así clasificados, por eso les decía los gráficos. Ahora ya en GPS los mapeos más fácil. Pero cuando vean en los centros de salud es porque significa algo. Y eso es epidemiología, es estadística. ¿Ya? ¿Otra pregunta? Mañana con gráficos y con todo, con números. Por ejemplo, esto. Si ahora no me captan esto, ya yo por ejemplo di el ejemplo de proporción. No, mañana vamos a desglosar, de aquí en adelante pura teoría, número gráfico tenemos. Porque si por ejemplo ahora si esto le expliqué es algo más para captar, por ejemplo. Esto se mide en porcentaje, el rango va de 0 a 1 y el numerador está incluido lo que yo le dije en la tortita. Por ejemplo, hay 25.000 habitantes. De estos 25.000 se enferman 1.500 ya de diabetes o de hipertensión. Pero el numerador está incluido en el denominador, forma parte de esa población. Esto tienen que entender, tienen que comprender, porque de aquí en adelante se aplica ya lo que es ya epidemiología pura de aquí en adelante. ¿Algo que quieran preguntar? ¿Entendieron? Sí. Su compañera de los grupos tenía que traerlo bien. ¿No vino su compañera del centro interno? ¿Cómo? ¿Le falta que se anote? ¿Hasta cuándo van a adicionar? Hasta bien, están dando caso.
la anterior semana eran 94, ¿no?